Bien, he elaborado este vídeo para practicar una serie de actividades con la hoja de cálculo de Google. Aquí os dejo, como veis, este PDF que os lo voy a juntar en la descripción del vídeo, donde voy dando pues, las indicaciones paso a paso de lo que vamos a ir realizando. Pues es conveniente que tengáis este documento y sigáis pues, los mismos pasos que vais a ver en el vídeo para ir elaborando la hoja, en este caso un libro que contendrá varias hojas de cálculo, ¿vale? Bueno, pues siguiendo las indicaciones del documento, voy a abrir una nueva hoja de cálculo que incluirá varias hojas dentro del documento. Como se dice en el PDF, voy a dar nombre a la hoja de cálculo, le voy a llamar ejercicios varios. Bien, una vez abierta la hoja y una vez que se le ha asignado ya el nombre, voy a llamar a la hoja 1, esta que aparece aquí en la parte inferior, operaciones básicas. Para ello tendré que cambiar el nombre, operaciones básicas. Bien, y luego, siguiendo nuevamente las indicaciones del vídeo, pues voy a sumar dos números que los escribiré en las casillas B4 y C4, que son estas dos de aquí en concreto. En la B4 incluiré el número 15, en la C4 el 16 y en la D4 debe aparecer la suma de los dos números. Para ello vamos a aprender a sumar los dos números. Siempre que tenga que incluir una operación tengo que indicar, tengo que pulsar el igual y dar el nombre de las dos casillas, primera casilla más segunda casilla. Bien, este número que debe aparecer en la casilla D4, como veis aquí, ¿vale?, se debe mostrar en negrita, como dice el documento, ¿vale? Como veis, estoy siguiendo todos los pasos que me va indicando el documento que ya os he dicho que tenéis en la descripción del vídeo. Pues como dice aquí, sumo los números 15 en la casilla B4 y 16 en la C4 y damos el resultado en la casilla D4. Vamos a mostrar el resultado en negrita. Lo voy a seguir, ya no os voy a mostrar este documento, sino que directamente, como lo tenéis en la descripción, pues vais siguiendo los pasos que se indican ahí, ¿vale? Bueno, en la siguiente fila se dice que se van a restar los números 40 y 17. 40 y 17, y para dar la resta tengo que nuevamente indicar un igual y quiero restar el 40 menos el 17. El resultado debe mostrarse en la casilla D5, ¿vale? Como aparece ahí en la descripción, ¿vale? Debe aparecer en cursiva, ya le he indicado aquí en cursiva, ¿vale?, donde tenéis aquí la I. Debo rellenar la casilla de azul, el relleno, color de relleno lo tenemos aquí, casilla de azul, y dar al color del texto, este de aquí, blanco. Para el color del texto utilizo esto de aquí, ¿vale? Blanco, ¿vale? Bueno, pues tendríamos ya lo que nos dice el siguiente guión. La siguiente actividad es multiplicar los números 14 y 13 en la siguiente fila. Nuevamente tengo que indicar un igual y debo multiplicar esta casilla por esta otra casilla. Le doy al intro y ya están multiplicados los dos números. Me dice también que debo rellenar esta casilla con el color verde, es este de aquí, siempre que dejo el dedo sobre el color me aparece el mismo. Y darle al resultado el formato de moneda. Los formatos aparecen aquí arriba, ¿vale? En más formatos tengo texto sin formato, número, porcentaje, científico, pues busco moneda y redondeado. Doy formato de moneda y redondeado. Seguimos en la siguiente fila, me dice que divida el número 100 entre el 6. Para ello, nuevamente, igual 100 barra, que es dividido entre 6, ¿vale? Me da aquí el resultado. Me dice también que lo dé con dos decimales. Aquí es donde cambio el número de decimales. Reducir decimales y aumentar decimales. Voy reduciendo decimales hasta que tenga solo dos, como me dice
la actividad que tengo, repito, en el documento. Siguiente. Me dice que en la siguiente fila voy a elevar el número 0,25. Ojo, porque no puede indicar 0,25. Como número acepta la coma, no el punto, ¿vale? Y lo debo elevar, me dice que lo indique en la casilla B8, aparece aquí, al cuadrado. Y aquí es donde tengo que poner la potencia, al cuadrado. Luego el resultado, siempre es igual. Le digo que me coja esta casilla y que lo eleve. Para ello tengo que teclear normalmente la casilla que aparece junto a la tilde en sentido contrario, ¿vale? Este sombrerito que aparece aquí, lo busco y veo cuáles son las teclas. En mi caso la tecla es la que aparece con mayúscula y en la casilla en la que se abre el corchete, ¿vale? Vais buscando esta simbología y en la mayoría de los casos tengo que, aparte de indicarle, pues teclear donde aparece este símbolo, tengo que darle también al espaciado, ¿vale? Hasta que aparece. Pues ese, y le digo que lo eleve a esta potencia. Le doy a intro y me aparece ya 0,25 elevado al cuadrado. Me dice también que se debe mostrar el resultado con 3 decimales. Como aparece en 4 decimales, voy a reducirle los decimales. Ahí ya tendría 3 decimales y en color rojo. En principio en color rojo, si no me dice nada, será el texto. Bueno, pues ahí ya lo tengo y voy acabando el primer tercio de mis actividades con lo siguiente. En la casilla D9, que sería esta de aquí, lo que tengo que hacer es sumar los resultados de la D4 y D5. D4 es esta de aquí y D5 esta de aquí, ¿vale? Estos dos. Me dice que los sume, entonces igual. Tengo que sumar esos dos y tengo que multiplicarlo por el valor de la casilla D8, que es esta de aquí. Siempre que tenga que hacer operaciones en las que combine sumas y multiplicaciones, debo utilizar paréntesis. Por lo tanto, en primer lugar le digo que me suba este más el valor de esta casilla, cierro paréntesis y el resultado lo voy a multiplicar por el valor de la casilla D8, que sería este de aquí. Le doy al intro y me aparecería aquí el resultado final. Este resultado se debe mostrar, como dicen las instrucciones, en color blanco, negrita, este sería el negrita, color blanco sobre fondo negro. Por lo tanto, el fondo aparece negro. En principio, como el texto también está negro, no se vería, pero al cambiarle al texto blanco ya podría visualizar directamente el número. Bueno, pues hasta aquí todas las operaciones básicas de esta hoja de cálculo. Vamos con la segunda parte. Me dice que abra una nueva hoja de cálculo, le doy al más, se abre una nueva hoja de cálculo, me dice que le llame calificaciones, le cambio el nombre, voy a llamar calificaciones, y le voy a asignar el color amarillo. A todas las hojas le puedo asignar un color para que me sea más fácil localizarla. Aquí, en esta, le voy a asignar el color amarillo. Veis que abajo aparece directamente el color amarillo. Pues en esta hoja que acabo de crear, voy a empezar en la casilla C4, como me indican las instrucciones, que sería esta de aquí. Siempre puedo visualizar el nombre de la casilla aquí, en la parte superior izquierda. Y me dice que elabore la tabla de esta imagen. Esta es la imagen de la tabla que debo elaborar. Me voy nuevamente a la casilla, como me dice ahí, donde tengo que empezar a elaborar la tabla, en la C4, esta de aquí, y empiezo a elaborarla indicando asignatura. Dentro de la asignatura, pues voy a tener en cuenta las calificaciones en matemáticas, lengua, tecnología, física y química, geografía e historia. Resultados de la primera evaluación.
evaluación 1. Si quiero que automáticamente me vaya cogiendo el siguiente número, pues arrastro a partir de aquí y me coloca evaluación 2 y evaluación 3. Voy a poner las calificaciones en cada una de las evaluaciones. Y finalmente una última columna donde me calcule la nota final. Lo que voy a hacer es centrar, como me dice también el documento, centrar horizontal y de esta forma verticalmente los datos para que se ajuste al tamaño. Si os fijáis aquí en geografía e historia no me aparece todo el texto, pues directamente pinchando 2 veces aquí se me adapta al mayor texto de todos. Voy a colocar en negrita los encabezados de la tabla, también las asignaturas. Me dice también el documento que el ancho de las filas va a ser de 30. Me dice también que le coloque bordes a la tabla. Esto iría en color, nos fijamos aquí, en color azul de fondo y con letras texto blanco. Esto iría texto blanco, color de fondo magenta. Y ya solo nos quedaría indicar también esto en color negrita. Le damos aquí a color negrita y hacer la operación del promedio de las 3 notas. Para ello, nuevamente, una operación, coloco igual y voy a calcular el promedio o la media de estos 3 valores. Una vez seleccionado, le doy y ya automáticamente me calcula el promedio de esa casilla, de esas 3, y puedo extender el resultado directamente al resto. Finalmente, me dice que el número de decimales aquí tiene que ser de 2. Pues reduzco el número de decimales a 2. Bueno, una vez elaborada la tabla, ya solo me quedaría, como me dice también el documento que, repito, tenéis adjunto a la descripción, que en la casilla de 11 haga la suma de las notas de la segunda evaluación. Pues indico aquí sumar evaluación 2 y haga aquí la suma de las notas de esa evaluación. ¿Cómo haría la suma? Pues utilizando suma, selecciono todo el rango de notas de la segunda evaluación y me calculo el valor de 31. Voy a contar también todos los datos numéricos que aparecen como notas en las distintas evaluaciones. Para ello voy a contar los datos y utilizo la expresión contar, abro paréntesis y le doy el rango de datos que quiero que me cuente. ¿Cuántos datos hay justo en esta selección? Le doy a intro y me dice que hay 15 datos. Voy a utilizar una condición en contar datos. Le voy a decir que me los cuente si el valor es mayor que 4. Para ello tengo que utilizar la función contar si. Selecciono los datos que quiero que me cuente y le tengo que poner la condición que debe cumplir para que me lo cuente, que es, siempre abriendo comillas, que el valor sea mayor que 4. Cierro comillas y cierro paréntesis.
Entonces, entre todos los datos que tengo aquí, va a contar solo aquellos que tengan un valor mayor que 4. Este lo contaría, este no, este sí, este sí. Bueno, pues contando los datos me dice que hay 12 datos que son mayor que 4. En esta siguiente casilla voy a calcular el máximo y en la siguiente el mínimo del rango de datos. El máximo, utilizaré la expresión máximo. Ojo, hay que colocar la tilde, ya que si no, en la función me da error. El máximo de todos estos datos, le doy a intro, me dice que es 10, precisamente el valor que tengo en tecnología en la primera evaluación. Y el mínimo, pues muy parecido, pero con la expresión mínimo. Mínimo, abro paréntesis, selecciono el rango de datos y le digo que me calcule el mínimo de esos datos y que en este caso sería de 3. Pues justo en este punto ya habríamos acabado con la segunda parte del vídeo, de la actividad, de la serie de actividades que tenemos que realizar, e iríamos a la siguiente. Estamos en el tercer bloque, empezaría aquí, en el que me dice que duplique esta segunda hoja de cálculo. Para duplicar una hoja de cálculo, le doy aquí a duplicar y automáticamente lo que está cogiendo es toda la hoja de cálculo con incluso la tabla. Fijaos, son las mismas hojas duplicadas, y le llame a esta segunda gráfica. Le cambio el nombre, le voy a llamar gráfica. También me dice que el color de esta hoja debe ser magenta. Le cambio el color, selecciono magenta y ya lo tengo aquí como magenta. Me dice que borre todas estas operaciones. Borro todas las operaciones, las he seleccionado, le doy a suprimir y borro las operaciones, ¿vale? Otra opción, yendo para atrás, es que con el derecho le diga o eliminar filas y automáticamente me eliminaría todas las filas estas, con lo cual me borra todos los datos que habría dentro. Bueno, sería otra opción. Me dice también que incluya una columna a la derecha de nota final y que voy a llamar aquí, voy a llamar aprobado, y en la que voy a poner la siguiente condición. Si el valor numérico de esta columna es mayor o igual, para ello le tendré que decir mayor o igual que 5, entonces que me ponga entre comillas aprobado, punto y coma nuevamente. Si no, significa que tengo que aparecer suspenso. Repito, la condición sería: si este valor que tengo aquí es mayor o igual que 5, indícame aquí aprobado. Si no, esta otra condición siempre la voy separando por punto y coma, dime suspenso. Lo voy a centrar tanto horizontal como verticalmente. Me dice que le coloque con fondo naranja, está aquí. Le voy a poner borde también y voy a extender esta expresión al resto de filas. Como veis, aparece aprobado si es mayor que 5, como en estos casos, y si es menor que 5, como es el último caso, me va a aparecer suspenso. Pues una vez terminada esta parte, solo me quedaría inmovilizar esta columna. Para ello le doy a ver, inmovilizar, y le voy a decir que hasta la columna actual. Con lo cual, si inmovilizo esta columna, me puedo mover directamente y veis que por lo menos asignatura no me va a desaparecer, como en el caso, me voy a la hoja anterior, en el que si me movía, se movía también esta columna donde aparece asignatura. Inmovilizando, veis el efecto,
no pierdo nunca la referencia de esta columna. Para terminar voy a hacer un gráfico circular de los datos que aparecen en esta última columna. Para ello me voy a gráfico, le digo insertar gráfico y voy a seleccionar el tipo de gráfico, como me dice aquí, como un gráfico circular. Voy a configurar personalizándolo a un estilo de 3D. Muevo el gráfico y, como me dice en la última instrucción, voy a adaptarlo al tamaño de la tabla. Lo tenemos, ¿vale? Y con esto, como veis, en el PDF final ya tendría directamente todas los pasos que me indica el documento que debo seguir. Y para terminar, aunque no lo dice ahí, si quiero descargar cualquiera de las hojas, por ejemplo esta última, lo quiero descargar en documento PDF, pues lo haría de esta forma y lo ajustaría aquí en lugar del ancho a la página. Y con esto ya podría exportar el documento, dándole aquí, exportar, descargando en PDF. Bueno, pues este sería ya el resultado final con las operaciones básicas, las calificaciones, donde he realizado una serie de operaciones matemáticas, y finalmente la gráfica, donde aparece una función condicional y el resultado final. Le voy a cambiar el título de la gráfica, en lugar de recuento lo voy a llamar aprobados, me dice ahí, aprobados suspensos.